La educación es una vacuna contra la violencia. En nuestra sociedad siempre ha formado parte de la experiencia humana. Sus efectos se pueden ver bajo diversas formas en todas partes del mundo. Cada año, más de 1.6 millones de personas pierden la vida y muchas más sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia interpersonal o colectiva. En conjunto, la violencia es una de las principales causas de muerte en todo el mundo para la población de 15 a 44 años de edad. En sus diferentes tipos, es un tema que siempre dará mucho de qué hablar, debido que como seres humanos tenemos cierta tendencia a permitir que nuestros sentimientos negativos o positivos gobiernen nuestras acciones. Normalmente se manifiesta como una liberación o consecuencia de nuestros sentimientos negativos. Es raro encontrarla como una liberación o consecuencia de los sentimientos positivos, a excepción de trastornos sexuales, psicológicos, entre otros más. Los alumnos del Bachillerato General Licenciado Benito Juárez nos hemos dado a la tarea de elaborar un blog de carácter educativo, donde se pretende dar a conocer la información necesaria para poder evitar esta grave situación que nos ha afectado a nivel mundial y dar las posibles soluciones a este problema. A continuación, uno a uno de mis compañeros de equipo pasarán a hablar más a fondo sobre distintos temas relacionados con la violencia. A continuación, les daré la definición de violencia. La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. La violencia es la presión psicológica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona, con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima. Esta actúa como un virus, se esparce rápido y los síntomas son bastante notorios. Se contagia de unas personas a otras mediante la observación y, al igual que cualquier epidemia, cobra muchas vidas, ya sea de manera directa o indirecta. Cada vez que hace notar su presencia, causa temor. Es un carácter que pudre nuestra sociedad y destruye nuestra humanidad. Nuestras vidas se encuentran rodeadas de violencia, ya sea en la familia, trabajo, política o en tu comunidad. A pesar de que estamos conscientes de que la violencia no genera ningún bien para la sociedad, nosotros la permitimos, ya sea ignorándola, consintiéndola o generándola. En mi opinión, esto se debe a que más de alguna vez hemos utilizado la violencia como medio de control, consecuencia o liberación, ya sea de una frustración, un enojo, un miedo, un complejo, una impotencia, entre otros. Existen varios tipos de violencia, pero hay algo que ellas tienen todas en común, que las consecuencias que generan son negativas. Cuando una persona emplea la violencia para conseguir un fin, llega a generar odio y rencor en las personas. En todas las personas afectadas, esto crea cadenas de sentimientos negativos. La violencia genera un odio y rencor. El odio y rencor se generan en forma de venganza. A su vez, está generando odio y rencor. Así se forman cadenas de sentimientos negativos que pueden acabar en tragedias. La violencia puede dividirse en varios tipos. A continuación les presentaremos los más importantes. Uno de estos tipos de violencias es la violencia física. Es aquella que tiene por objetivo herir o matar a la víctima, ya sea con un objeto o a mano propia.
Otro tipo que es importante es la violencia psicológica. Es la más frecuente y consiste en actos o omisiones que expresan a través de prohibiciones, condiciones, intimidación, amenazas, actitudes evaluatorias y abandono, así como insultos y gestos agresivos. Otra es la violencia sexual. Es en la cual el acto es denigrado a través de daños a la víctima de manera sexual, que atenta contra su libertad y dignidad, así como la seguridad sexual, integridad física, ya que tiene superioridad hacia la mujer al denigrarla y tratarla como un objeto sexual. Otra que es muy importante en la actualidad es la violencia juvenil. Podemos decir que la causa de que los jóvenes tomen esta actitud viene siendo definida como la educación que le dan los padres a los hijos. Los adolescentes crecen con un estilo de vida basado en el dominio, la fuerza y agresividad, así como la poca práctica de valores. Los factores que suman este tipo de violencias pueden ser el desarraigo familiar, la humillación, la marginación, el resentimiento, el negativismo y la frustración, la poca tolerancia y entre esos consumo de droga y alcohol. Algunas circunstancias pueden ser el ambiente familiar. En este tipo podemos decir que toman estas actitudes ya que desde el seno del hogar vienen practicando acciones violentas. Otras pueden ser en el entorno social, ya que quienes se encuentran viviendo en zonas con barrios y en lugares con altos índices de criminalidad, así como hábitos no saludables, como por ejemplo el consumo de drogas y de alcohol. Y la presión social no se diga que es algo importante que involucra a los jóvenes, ya que el círculo social en el que se encuentran pueden tener amigos que sean violentos y gracias a que ellos ponen en práctica estas acciones. La prevención de la violencia viene siendo responsabilidad no solamente de los padres, sino de educadores, psicólogos, maestros, sociólogos y todos los medios de comunicación, ya que gracias a ellos y a lo que vemos es lo que hacemos. Es necesario trabajar desde la infancia, poner normas estrictas y hacer reflexionar a los padres de que es importante darle cariño y atención a nuestros hijos, así como poner muy en práctica los valores. Otro tipo de violencia es la violencia estructural, que consiste en agredir a una agrupación colectiva desde su misma estructura política o económica. Se consideran casos de violencia estructural a aquellos en el que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso la muerte de la población. La violencia cultural, un ejemplo de ello podría ser que una religión justifique las guerras santas o los atentados terroristas con el fin de promoverse. La violencia doméstica. En estos casos, las víctimas sufren violencia psicológica, física y verbal por parte del cónyuge, en el cual el maltrato infantil también puede ser presente. La violencia socioeconómica se refleja en situaciones de pobreza y marginalidad de grandes grupos de población, como el desempleo, el subdesempleo y la informalidad. Todo esto básicamente reflejado en la falta o desigualdad de oportunidades de acceso a la educación y a la salud. La violencia cotidiana es la que sufrimos diariamente y se caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, como cuando no respetas una fila o maltratas el transporte público, o cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad cotidiana o a los accidentes. La violencia delincuencial, actos como el robo, la estafa, el narcotráfico, es decir, conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de conducta individual o organizada que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en un grupo. La violencia laboral
es cuando se niega contratar a la víctima o respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, realizando amenazas, intimidación, humillaciones, explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos o privados, conformada por el conjunto de conductas violentas que pueden conllevar a la impunidad social o del Estado y puede culminar en el homicidio y otras formas de muerte violenta contra las mujeres y cualquier otra forma análoga de lesiones o sea susceptible a dañar a la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. En conclusión, en este blog pudimos encontrar los diferentes tipos de violencia y las consecuencias que trae consigo. De igual manera pudimos conocer las recomendaciones que pueden ayudar a disminuir este problema atroz que tiene tan abrumada a la sociedad. La violencia es un fenómeno que afecta a la sociedad en general y día con día aumentan sus víctimas. Sabemos que realmente no podemos hacer nada para detener la violencia a nivel mundial, pero podemos realizar pequeñas grandes acciones para empezar a disminuirla entre nosotros mismos. Por ejemplo, orientar a la sociedad sobre este tema, ayudar a las personas violentas dándoles a conocer las consecuencias que puede traer su actitud, como causar baja autoestima, inseguridad en las personas y en algunos casos hasta suicidio. Sobre todo, y lo más importante, es practicar los valores que nos inculcaron y no ser los principales practicantes de la violencia. Recordemos que la violencia no distingue edad, sexo ni condición social y sepamos que quien es enemigo de la violencia es amigo de la sociedad.